Hola amiguitos, ¿cómo están? Ustedes, espero que todos muy bien en este bonito día. Bueno niños, vamos a ver un tema de geografía. Geografía, vamos a ver el tema de el comercio. Pero no vayas a pensar que comercio es comer. Claro que no, no es eso. Comercio se refiere a comprar y vender productos. Y hoy vamos a hablar principalmente de México. México, nuestro país. ¿Por qué? Porque México compra y vende cosas. Cosas que hay aquí en México, pues las vende. Y cosas que no tiene México, pues las compra. Nada más que no se dice así. A ver, tiene su palabra técnica para que se escuche acá bien bonito y toda la cosa. Te lo voy a enseñar. Por ejemplo, aquí dice, cuando México vende, se le llama exportación. La palabra ex significa ex, se va, ¿sí? Fuera de, significa ex, que está fuera. Es como cuando dicen mi ex novia. Ah, ¿verdad? Ex novia quiere decir que ya se fue, que ya no es, mi ex, ¿verdad? Las mujeres luego dicen mi ex marido, dicen. Quiere decir que ex, que ya se expulsó, que ya no está, que ya no es. Ok. Cuando dicen expulsado de la escuela, ¿qué quiere decir? Ex quiere decir que ya se fue de ahí, que ya no está ahí, se fue hacia afuera, ¿sí? Eso es expulsado. O cuando un partido de fútbol, ¿verdad? Dijimos, a ver, la nariz, ¿verdad? Es tarjeta roja, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Expulsado, dice. Ex quiere decir que se vaya para afuera. Eso es. Entonces la palabra exportación significa algo que sale de México y se va hacia afuera, hacia otros países. Y al revés, cuando México compra, se llama importación. Importar. Eso quiere decir que me importa, ¿verdad? Es como cuando algo me importa, ¿verdad? Luego dicen, a ver, están regalando por allá despensas. Ah, me importa. Quiere decir, venga para acá, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la palabra importación. Quiere decir que se venga de allá para acá. O sea, de otros países hacia México. Eso es importar. Ex, cuando sale. Es cuando dice uno, inspira, expira. Acá afuera. La palabra expirar es para afuera, expirar. Importar, algo que me importa viene de allá para acá. Dicen, a ver, tamalitos, ¿verdad? Cuando vamos así a un velorio, a una fiesta, ¿verdad? A ver, échale para acá, ¿verdad? Es decir, me importa el pastel, estamos repartiendo pastel, impórtame, ajá, importar quiere decir jalar para acá, ok, entonces es muy importante esta palabrita porque la vamos a utilizar, así que comenzamos con el tema de el comercio, importación, exportación, y vamos a ver qué produce México y qué compra México. Adelante con el maestro Payaso. Ok, ya estamos aquí.
Entonces, aquí dice, a ver, el comercio, vamos a ver lo que dice de el comercio. Recuerden que el comercio es un servicio, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué es eso, maestro? Recuerden ustedes que las actividades, las actividades se dividen en actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Recuerda que dijimos que las actividades primarias son como cuando van en primero, ¿verdad? En primero, ¿qué se hace primero? Enseñan a leer, a escribir y todo lo primerito que se hace. Y aquí las actividades primarias entonces serían todas aquellas que se hacen primero. ¿Cómo cuál? Como sembrar, por ejemplo, cosechar es primario, porque es lo primero que se hace. Las minería, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es sembrar, por ejemplo, maíz, frijol, todo eso es primaria. Los que se dedican al cortar naranja, por ejemplo, a cortar sandía, a cortar tomate, a comprar piña, todo eso son actividades primarias. La ganadería también es primaria porque son lo primerito que se hace. La secundaria es, su nombre lo dice, ese secundario es lo segundo que se hace. ¿Qué se hace lo segundo? Se transforma esto de arriba en esto. Por ejemplo, la leche, ¿verdad? Que está en las actividades primarias se transforma en queso. Los que venden queso, por ejemplo, ya se dedican a la actividad secundaria. ¿Por qué? Porque ya está transformado, ya se transformó esto en esto. Los que se dedican, por ejemplo, a la industria, por ejemplo, la transformación, ¿verdad? Los que transforman, por ejemplo, los carpinteros, los panaderos, por ejemplo, ya lo transforman, lo de arriba a de abajo. Por ejemplo, los carpinteros, los árboles que están en la primaria, ¿verdad? Los transforman en maderas, en muebles, ¿sí? Entonces, esta es la industria de la transformación. Todo lo que se transforme en algo es secundario. Y terciario es todo aquello que sean servicios. Servicios, ¿qué quiere decir servicios? Que no es ni primaria ni secundaria, son servicios porque sirven. ¿Cómo cuáles sirven? Los maestros, por ejemplo, sirven, ¿verdad? Sirven a otros, claro. Los doctores, las enfermeras, por ejemplo, son servidores. Los taxistas son servidores porque tienen un servicio. Y entre ellos está también el comercio como un servicio, ¿sí? Un servicio ya los que venden, por ejemplo, las tiendas, las tienditas, los oxxos, por ejemplo, tiendas grandes son terciarios, son servicios. Es compra y venta de productos son la terciaria, ¿sí? Comprar y vender son terciaria también, ¿sí? Entonces, estos son los servicios, los taxistas, los transportistas, por ejemplo, también son de la terciaria. Recuerden, primaria, lo primerito cuando uno va a cosechar y a sembrar. Secundaria, cuando los transformamos. Y terciaria son los servicios, ¿sí? Los servicios que se ofrecen, ¿sí? Ok, entonces ya sabes tú cuáles son uno y cuáles son otros para que tú no te digan, ay, es que no sabe, no te ha enseñado nada al maestro payaso. No, claro que sí, se les enseña todo a los niños, por eso mis alumnos son los mejores del mundo. Claro que sí, porque están aprendiendo muchísimo y ponen mucha atención. A ver, vamos a leer aquí. Dice, el comercio consiste en la compra, aquí está, y venta de productos y servicios. O sea, ¿qué es lo que sé? Número uno, ¿qué es el comercio? Ahí vas a poner tú qué es el comercio y vas a contestar. Es la de compra y venta de productos
y servicios mediante un elemento común, el dinero. Sí, todo se compra con dinero, ¿sí? Comprar, pues es con dinero. Vender, con dinero. Servicios, como cual, por ejemplo, médico, por ejemplo, dentista, servir con dinero también. Y todos los servicios que hay, el panadero, el quesero, con dinero, todo se mueve, ¿verdad? Es el dinero. Y puede ser, a ver, interno o externo. Esto ya lo explicamos cuando es interno, ¿verdad? Interno cuando se vende, ¿verdad? Aquí adentro de México. Y externo es cuando se vende fuera de México, ¿sí? Fuera. Entonces hay comercio interior y comercio exterior. Ok. La pregunta número 2, a ver, ¿con qué se compran los servicios? Número 3, 2. Número 3, ¿cómo puede ser el comercio? Está, ¿cómo puede ser? Recuerda que es externo, interno. Ok, número 4, ¿cuál es el comercio interno? Aquí ya les decimos nosotros que el que se lleva a cabo dentro del país, es decir, entre ciudades, estados y localidades. Y dentro del país, todo lo que se vende dentro del estado, entre ciudades, por ejemplo, entre Poza Rica y Jalapa, entre Poza Rica y Papantla, entre Álamo y México, por ejemplo, todo lo que se ven entre esas en interno, entre una ciudad y otra, entre un estado y otro, por ejemplo, Veracruz y Tabasco, por ejemplo, Veracruz y Tamaulipas, lo que se vende es entre estados. Y entre localidades también, por ejemplo, lo que le vende Rodríguez Clara, lo que le vende a Álamo, Rodríguez Clara, Agua Nacida, lo que le vende a Palo Blanco, así, ¿verdad? Entre localidades también se vende. ¿Y cuál es el comercio externo? Pregunta número 5. ¿Cuál es el comercio externo? Es el que se realiza con otros países. Una forma de llevarlo a cabo es mediante la creación de acuerdos con distintos países. Claro, se ponen de acuerdo para venderse cosas entre un país y otro para comercializar productos o servicios. Entonces, ¿qué quiere decir que se comercializa? Productos o también servicios. Muy bien. Recuerden que productos es lo que producimos y servicios es, por ejemplo, lo que transporte, por ejemplo, enfermería, medicina y todo eso, con algunos privilegios. El comercio externo consiste en la importación y la exportación. Entonces, a ver, le vamos a poner número 6, ¿en qué consiste el comercio externo? El comercio externo, como su nombre dice, es cuando nosotros importamos o exportamos con otros países. Ya dijimos que importación quiere decir lo que viene para acá y la exportación lo que va para allá, ¿verdad? Lo que mandamos nosotros. Las importaciones es el acto de comprar productos en el extranjero. Número 7, que es la importación. Y la export número 8, que es la exportación. Dice aquí que la exportación, su nombre lo dice, es la venta de productos hacia otros países fuera de México. México le compra, por ejemplo, le vende, a Argentina, a Estados Unidos, a Alemania, Italia, todo el mundo. México le vende también, pero también México a veces le compra. Entonces, la pregunta número 8 es esa, la exportación, la venta de productos hechos en México a otros países. Ok. Usted dirá, ¿quién controla eso del dinero de que se vende y se compra? Hay un lugar en México que se llama la Bolsa Mexicana de Valores. Es ahí donde van viendo que México cómo va comprando,
qué es lo que se vende y todo eso, ¿verdad? Y algunos incluso ahí están en la bolsa, se llama bolsa porque es una bolsota grandota de dinero, ¿verdad? Como, parecida así, se llama Bolsa Mexicana de Valores. Ok, Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, aquí tenemos una ciudad universitaria, así le llaman, es una de las universidades más grandes de México, donde ahí también se estudia mucho el comercio exterior. Ok, vamos a la actividad, entonces, organícense en equipos, bueno, pues en equipos de su casa, cada equipo entregará una de las siguientes regiones. Ok, ciudad, dice, industrial Monterrey, otro va a ser Valle Yaqui de Sonora, zona minera de Zacatecas, pozos petroleros de Campeche, puerto pesquero de Guaymas, o sea, así se llama. A ver, ok, vamos a ver. Ustedes entonces tienen que ver lo siguiente. A ver, vamos a ver, por ejemplo, primero tenemos que estudiar esto que está aquí, miren. Esto que está aquí, miren, dice aquí, los de este lado, son las importaciones. Importaciones quiere decir lo que México compra. Y de este lado, las exportaciones. ¿Qué quiere decir? Lo que México vende. Vende. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que vende México? México, por ejemplo, ustedes bien saben que México es un país petrolero, ¿sí? ¿Por qué petrolero? Porque México tiene mucho petróleo. ¿Pero qué creen? Su petróleo es crudo. ¿Qué es eso? ¿Qué crudo? No crean que estoy porque estoy crudo. Me tomé unas ayer y amanecí crudo. No. Petrolero crudo, petróleo crudo, quiere decir que es el petróleo así como lo sacan del suelo. Como México no tiene para hacer gasolina, diésel, grasas y todo eso, entonces México vende el petróleo crudo. ¿Se lo vende a quién? Pues principalmente a Estados Unidos. ¿Y qué pasa allá en Estados Unidos? Le vende México el petróleo y ese petróleo Estados Unidos lo convierte en gasolina principalmente y luego se lo vende a México otra vez. Entonces México lo exporta y Estados Unidos se lo regresa a México, pero se lo regresa ya convertido en gas, en gasolina, ¿sí? Principalmente, o en la petroquímica, quiere decir en otros productos químicos, como pinturas, por ejemplo, grasas, ¿sí? Entonces México se lo regresa. Entonces, pero se lo regresa ya al doble más caro. Entonces México, como quien dice, nada más es como que el que produce, por ejemplo, maíz. El que siembra maíz lo vende, otros lo transforman en harina o en masa y se lo vuelven a vender al señor. Sí, pero más caro. Ok, México entonces, ¿qué es lo que vende? Aquí vamos a analizar qué es lo que vende México. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo. Ok, pero vamos a adentrarnos bien al tema. A ver, ¿qué es lo que México en realidad está vendiendo? Vende México petróleo crudo, entonces, petróleo quiere decir así como lo sacan del suelo, ¿sí? También vende un poquito de aceite, por ejemplo, un poquito de gas, pero poquitito, chiquitito. Energía eléctrica, poquito exporta, quiere decir, vende México, Ok, otras no petroleras, por ejemplo, como las agropecuarias, ¿qué es lo que vende? En México vende trigo, ese que sirve para el pan, por ejemplo, es el trigo. Trigo es jitomate, mucho tomate vende México al extranjero. Aguacate, a Estados Unidos les vende muchísimo aguacate. Allá México, ¿verdad? El aguacate en Estados Unidos, ellos no pueden vivir sin comer aguacate, porque el aguacate, recuerden que los americanos o norteamericanos o los de Estados Unidos, mejor dicho,
Ellos comen mucha hamburguesa, por ejemplo, tortas y todo eso, y le echan aguacate. Y entonces, ¿qué lleva la torta? A ver, ustedes llevan la torta y una torta bien sabrosa, ¿verdad? Una hamburguesa. Los estadounidenses comen mucha hamburguesa. Y a esa hamburguesa le echan aguacatito, aquí adentro, su aguacatito, su jitomatito, sus rodajas de jitomate, y el pan está hecho de trigo. Aquí están las tres: el trigo, el jitomate y el aguacate. ¿Y quién les vende esta rica torta? Bueno, no les vende, ellos la hacen nada más. Bueno, todo eso lo que lleva la torta es México, le vende, los exporta, México exporta, les vende a Estados Unidos. Haz cuenta que la torta es Estados Unidos. Y este es México, aquí este es México. México entonces le vende la harina con que van a hacer la torta, el jitomate con que le van a hacer la torta y el aguacate. Ok. México entonces vende todo esto. También, por ejemplo, vende algunas televisiones que se hacen aquí en México también. Ustedes no crean que no. México también le vende a Estados Unidos y a otros lugares televisiones, aparatos eléctricos. Hay muchos aparatos eléctricos que se venden en México también. Incluso carros también. Es la industria de los carros. O sea, los automóviles, ¿sí? También algunos automóviles que se hacen aquí en México son de exportación, o sea, los que vende México. Y también el turismo. Usted dirá, ¿cómo lo va a exportar? No, lo que pasa es que sí se vende. ¿Qué quiere decir? Que México, ¿verdad? Vende, ¿verdad? Estancias aquí en el turismo, las playas, por ejemplo, van a disfrutar, hay hoteles, entonces todo eso se vende, ¿verdad? Entonces vende también turismo, se le puede decir. Ok, esto es lo que México normalmente vende, o también se le llama exporta. México exporta esto. Ahora vamos a ver qué es lo que me importa, o sea, de allá para acá. ¿Qué es lo que México compra? A ver, compra México gas, por ejemplo. México no tiene gas. Es importante el gas, por eso está carísimo el gas, porque en México lo compra a otros países. También la petroquímica, todos los químicos, por ejemplo, pinturas y todo eso, también los compra México. Todos los derivados del petróleo, como la gasolina, México lo compra porque México no tiene gasolina. Por eso está carísima la gasolina. La gasolina. Por eso pusieron eso. La semilla de soya, por ejemplo, que no hay. México lo tiene que comprar. Imagínense nada más el maíz, que es originario de aquí de México. México no tiene maíz. ¿Cómo es eso? Van a decir, México compra el maíz. Sí, todo el maíz que compramos lo compramos de Estados Unidos. Por eso es que el maíz está muy caro, muy carísimo ya aquí en México el maíz, cuando deberíamos tener México de aquí. Que México ya no siembra, nadie siembra maíz. México tiene que comprar el trigo también. Trigo, imagínense nada más, aunque México tiene trigo, sin embargo no alcanza. Tiene que comprarlo a otros países el trigo para hacer pan. Maíz, trigo. A ver, también partes para hacer grabadoras, dice aquí. Televisiones, los tiene México que comprar, porque México no tiene, aunque acá dice que en México se hacen televisiones, pero aquí en México tiene que comprar todas las cosas que van de televisión, ¿verdad? Accesorios de vehículos, por ejemplo, México también no tiene. Por ejemplo, si quiere un volante, ¿verdad? Si quiere, por ejemplo, un vidrio,
tiene que comprarlo a otros países. Aparatos eléctricos también México tiene que comprar. Esos son algunos de las cosas que México tiene que hacer. Entonces, les voy a poner una pregunta, la pregunta número 9, y le voy a preguntar en la 9, a ver, ¿qué es lo que exporta México? La 9. Y van a poner todos estos. La número 10 es qué es lo que México importa. Importa quiere decir compra a otros países, recuerda. ¿Sí? Ok. Vamos a brincarnos acá porque esto no lo van a poder hacer los demás porque hay que hacerlo en equipo, dice. Ok. Ok, esto lo vamos a brincar un poquito. Dice, al comprar las exportaciones con las al comparar, perdón, es de un país, podemos entender aspectos importantes en su economía. Es frecuente que los países menos desarrollados exporten materias primas. ¿Qué es eso? A ver, de exportar. Exporten materias primas e importen productos terminados. A ver, vamos a explicar qué es esto que me está diciendo aquí. Dice que México importa productos terminados, dice, exporten materias primas. Entonces, que México quiere decir que vende. México, por ejemplo, ¿qué es lo que vende? Lo que más vende son materias primas. Así que tiene que ver mi prima en esto. No tiene que ver eso. Vende quiere decir que lo que vende son principalmente productos que no están terminados, ¿sí? Son materias primas que, por ejemplo, algunos productos que pues todavía no, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, México vende el petróleo crudo, ¿sí? Eso se le llama también una materia prima. ¿Por qué? Porque el puro petróleo así todavía no está terminado. Tienen que transformarlo todavía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no precisamente, entonces se llaman materias primas, productos que ya están. Nada más, por ejemplo, las maderas. A veces también México vende maderas, ¿verdad? Pero nada más así, y ya se lo regresan, entonces se llama materia prima porque ya están listos para ser transformados. Están listitos para ser transformados. Por ejemplo, por aquí hay unas jugueras que venden la naranja, por ejemplo. Aquí compran la naranja es la materia prima. La materia prima es el producto. Entonces, ellos lo transforman esa naranja ¿en qué? Pues en muchas cosas, en perfumes, la naranja la transforman en jugo concentrado, en limpiadores de naranja, y así en alimentos para animales, en vitaminas, vitamina C, por ejemplo. Entonces, la naranja es la materia prima. Entonces, lo que vende México, ¿qué vende? Materias primas. Quiere decir que todavía no están terminadas. ¿Por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué México vende todo eso? Pues porque no tiene fábricas donde transformar, ¿verdad? La materia prima. Entonces, casi no tiene fábricas. Aquí no hay refinerías para hacer, por ejemplo, la gasolina, el diésel, ¿verdad? Las grasas, los plásticos. Entonces México no tiene esas industrias, tiene que vendérselas a otro país para que él haga la transformación. Y a eso se le llama la materia prima, ¿ok? Eso es lo que es materia prima. Entonces dice aquí, México exporta materias primas, importa productos terminados. ¿Qué quiere decir? Que compra productos ya que los terminen, ¿verdad? Y servicios con tecnología agregada. México compra mucha tecnología, computadoras, por ejemplo, máquinas, todo eso, máquinas de riego,
son las que compra México y se importa a otros países. Dice, en el que más gastamos es la gasolina, claro, muy bien. La gasolina, ¿por qué? Porque México no tiene con qué hacer la gasolina. Aunque esta se obtiene del petróleo, no contamos con la tecnología, las refinerías. Por eso México está haciendo hoy refinerías, porque no tiene y los laboratorios suficientes para transformarlo en gasolina. Por lo que compramos a Estados Unidos principalmente. Es decir que nosotros dependemos de Estados Unidos porque Estados Unidos sí tiene la tecnología para poder transformarlos. ¿Ok? Entonces, a ver. Los países menos desarrollados, acá dice, como México, que son los países pobres, por ejemplo, ellos como no tienen, ¿qué cosa? Únicamente venden materia prima, por eso se exportan materias primas. Las materias primas son los productos que están así pelones, que no tienen nada. Por ejemplo, un aguacate lo vendemos así pelón, una naranja así la vendemos como sale, o un puerco, o una gallina, o un o el frijol o el maíz, y ellos lo transforman en otras cosas. Por eso a eso se le llama materia prima. Entonces la pregunta número 11 sigue siendo, los países menos desarrollados, ¿qué es lo que exportan o qué es lo que venden? Esa sería la pregunta, ¿sí? Ok. Número 12, nuestro país, ¿qué es lo que más exporta? A ver, ¿qué es lo que más exporta? ¿Sí? Aquí está, por aquí está. Número 13, ¿en qué más gastamos los mexicanos? ¿En qué gastamos más? Muy bien. Vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. El turismo, por ejemplo, el turismo es aquellos que se van a pasear a otros lugares bonitos, 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 ¿verdad? Y entonces México tiene mucho turismo, hay donde pasear, pero hay muchas gentes que vienen de otros lados aquí, ¿verdad? Porque dice México es bueno para el turismo, porque tiene muchos lugares que visitar, exactamente, ¿sí? Entonces, por eso México es una actividad económica muy importante para México en este caso, ¿sí? El turismo. Se considera como un servicio, acuérdense que el turismo es un servicio, porque recuerden que es una actividad terciaria, ¿sí? Que no produce nada, pero vende, ¿verdad? Que permite la recreación de las personas, o sea, que se vayan a recrear, así como cuando dicen voy al recreo, el recreo, ¿verdad? Se van a recrear las personas al viajar a diversos lugares culturales y naturales, ¿eh? Es como cuando nosotros salimos al recreo, ¿verdad? En la escuela, ahorita no no estamos en la escuela, ¿verdad? Pero lo que más les gusta a los niños es el recreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el recreo es disfrutar de jugar con los niños, con los amigos. Entonces así es el turismo, es una recreación. Entonces el número 14 vamos a poner que es el turismo, ¿sí? Entonces, para México constituye una de las 3 fuentes de mayor ingreso económico después de la venta de petróleo. Entonces, México, ¿en qué más gana? A ver, el número 15, ¿en qué más ingresa México económicamente? ¿Qué es lo que más ingresa México? O sea, ¿en qué más gana? El primero dice que es la venta de petróleo, ¿sí? La segunda es las remesas de los emigrantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, maestro? Bueno, eso es las remesas, quiere decir lo que cuando alguien se va a Estados Unidos, por ejemplo, manda dinero en dólares a sus familiares, y México cobra por mandarle ese dinero. Entonces México gana esas remesas que dice aquí, remesas, o sea, ese dinero. Ocupamos el lugar 16 en el mundo por el dinero que recibimos de los turistas. Quiere decir que el tercero es el turismo, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos dinero en petróleo,
En los emigrantes, las remesas se llama, acuérdense, una mesa, es como si fuera una mesa que nos mandan desde allá los que se van a Estados Unidos. Y el otro es el turismo. Son tres. El turismo, petróleo, remesas de los inmigrantes y el turismo. Los extranjeros. Y el séptimo lugar respecto al número de turistas que deciden visitar. O sea que nosotros en el mundo ocupamos el séptimo lugar en turismo. Pueden saber qué lugar, el séptimo lugar ocupamos en turismo. ¿Sí? Séptimo lugar. El 16º lugar en remesas. Acuérdense. En remesas. ¿Qué es eso? Van a decir. Pues ya lo dijimos. Las remesas, pues son las mesas que mandan allá de Estados Unidos. No es cierto, no es cierto. No son mesas. Las remesas es el dinero que mandan de Estados Unidos los inmigrantes. Ocupamos el número 16 en el mundo del dinero que mandan. Y el séptimo lugar en turismo. Vean que el 7 se parece mucho a la T. Séptimo lugar en turismo. La T es de turismo, el 7 es el séptimo lugar. Y las 16 son las remesas que vienen de los Estados Unidos. Esto es como si fuera una mesa. Miren, ¿por qué? Porque si el 16 lo ponemos así, se convierte en una mesa, vean. Las remesas, entonces, ¿verdad? Ok, Maki. Bueno, entonces el número de turistas deciden visitarnos, por eso a México lo deciden visitar muchos países, entonces por eso ocupamos el séptimo lugar. Lo anterior nos indica que aunque vienen muchos visitantes, no es aquí donde más gastan. En el turismo nacional, en el que aporta mayores ingresos. Quiere decir que nosotros, gracias al turismo, México recibe mucho dinero, mucho money por el turismo, ¿sí? A ver, entonces le vamos a poner aquí número 16. Indica los lugares que ocupa México en turismo y en remesas. Los lugares que ocupa México. Ok, las estadísticas muestran que la mayor parte de los mexicanos, ¿qué son las estadísticas? O sea, los que indican, lo que indican, ¿verdad? Son como una gráfica, ¿sí? Que indican en que los mexicanos emplean, a ver, la mayor, dice, estadísticas muestran que la mayor parte del mexicano emplea en los servicios y pocos trabajan en actividades agropecuarias y forestales. Pues quiere decir que esas estadísticas dicen que mucha gente ya no quiere trabajar en actividades agropecuarias y forestales, o sea, actividades primarias. Ya no quieren, no sé por qué ya no quieren trabajar en criar puercos, por ejemplo, vacas, ¿sí? Caballos, borregos, ovejas, cabras. No quieren ya la gente. Ya no quiere dedicarse a las actividades agropecuarias, tampoco a las forestales también. Pocos son los servicios los que generan mayores ingresos para el país. Entonces la número 17 sería aquella, los pocos trabajan, ¿en qué pocos trabajan? ¿En qué actividades pocos trabajan? Perdón. De acuerdo con los lugares que los visitantes consideran más atractivos, el turismo se clasifica en turismo cultural. ¿Qué quiere decir? Que las personas vienen, ¿verdad?, de turistas a ver la cultura de México. El ecoturismo, ¿qué quiere decir? Ecoturismo viene de ecología, lugares ecológicos bonitos, ¿verdad? Turismo de aventura también, el ciclismo de montaña, el rafting o bajada de ríos, o sea, cuando bajan ríos y todo eso, entre otros, turismo de playa y turismo de negocios. Entonces la vamos a poner aquí, la número 18. ¿Cómo se clasifica el turismo? O sea, ¿cómo se divide el turismo? Están aquí en varios. Está cultura,
cultural, ecoturismo, de aventura, de montaña, o baja, todos los tipos de turismo que hay. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, aquí vemos nosotros, ven, aquí algunos lugares que pueden visitar, por ejemplo, el Cañón del Sumidero en Chiapas, un lugar bien bonito, miren, es un cañón, es una abertura grandísima, donde hay un río abajo, mucha gente va ahí a pasear esos lugares, gente de fuera, de otros lugares. En Tacotalpa, Tabasco, miren, también hay una rafting que se llama rafting bajada bajan los turistas, ¿verdad? En una cuerda. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona arqueológica de Maya, Uxmal y Yucatán. Por ejemplo, también es un turismo cultural, le llaman. Y de playas, ¿verdad? Aquí hay una playa del Caribe mexicano, allá del Caribe, allá lo que es Yucatán, toda esa parte, Cancún, por ejemplo, es parte del Caribe mexicano, que son las mejores playas muy bonitas que existen, ¿verdad? Entonces, eso es las actividades que existen. Acá tenemos, por ejemplo, dice, los destinos turísticos de México captan cerca del 60% del flujo turístico extranjero. Quiere decir que hay de 100, son 60 se quedan aquí en el extranjero. Quintana Roo, son los estados, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas son los 3 lugares más visitados, se puede decir. Ok, entonces le vamos a poner aquí a ver cuáles son los 3 estados con mayor turismo. Página número 10, número 19. Los 3 lugares, 3 estados más turísticos, más importantes de México, que dejan más del 60% del flujo turístico. ¿Sí? Muchas personas que se dedican a la construcción y a las actividades turísticas no saben respetar la naturaleza y han destruido o contaminado los ecosistemas donde habitan especies representativas de nuestro país. O sea que hay gente que destruye, ¿verdad? Lugares que se los vuelve, por ejemplo, aquí cerca de mi pueblo, ¿verdad? Nada más llegó una industria, ya contaminó todos los ríos también, entonces no se vale que vengan a contaminar, como dice aquí, no saben respetar la naturaleza, no saben, han destruido, contaminado ecosistemas donde habitan especies representativas de nuestro país. El ecoturismo o turismo ecológico permite y fomenta que los turistas un conocimiento y un contacto más directo con la naturaleza. O sea que los turistas que vienen a ver la ecología, se llaman ecoturismo, ¿sí? Ellos les gustan las cosas, ¿verdad? Naturales, ecológicas. La pregunta número 20 sería, ¿qué es el ecoturismo? ¿Sí? O turismo ecológico, es lo mismo. Entonces, gracias a este turismo ecológico, permite que los turistas conozcan estos lugares y los del lugar, ¿verdad? Pues cuiden la naturaleza que tenemos para que ellos vengan a admirarla, para que entiendan su dinámica, lo importante de conocer la calidad de vida de todo el planeta, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces como dice aquí ya para terminar, dice que los servicios, dice, como viste, en México existen muchos lugares atractivos para el turismo que incluyen elementos naturales y culturales. O sea que hay lugares naturales como los que ya vimos y hay culturales como donde está Chichén Itzá, las pirámides, lugares culturales, por ejemplo. Con los dibujos que hicieron sobre los tipos de turismo y la información que obtuvieron del Atlas de México, elaboren un cartel y un mapa mural en el grupo. Si hacen un cartel, deberán mostrar la riqueza de los lugares que son atractivos para el turismo, tanto naturales como culturales. Ok. Y resaltar la importancia de disfrutarlos y cuidarlos. Si optan por un mapa mural, localicen los lugares turísticos del país
Ok, creo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer esto. A ver, todos, cada uno de ustedes va a hacer un cartel. Si saben lo que es un cartel, ¿verdad? Es una hoja grandota, ¿verdad? Papel bond, por ejemplo. Y ustedes van a buscar van a escoger un lugar natural o un lugar cultural, ¿sí? Puede ser natural o para el turismo cultural. Por ejemplo, ustedes digan, si escogen, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, qué sé yo, a ver, aquí en el Totonacapan, por ejemplo, lo que es la pirámide, a ver, las pirámides de aquí de Papantla, por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden hacer aquí, a ver, visita Papantla, por ejemplo. Pueden ponerle aquí, visita Papantla, aquí dibujan aquí unas pirámides, ¿verdad? Y te vas a divertir en esto y el otro. Eso se llama un turismo cultural, ¿verdad? Que puedes ver ahí. Entonces ustedes van a hacer un cartel donde diga visita, por ejemplo, Papantla, Tajín, por ejemplo. Aquí donde puedes encontrar comida rica, puedes encontrar los voladores de Papantla, puedes encontrar la pirámide de los nichos, puedes encontrar, bueno, todo lo que pueden encontrar aquí en Papantla. Ustedes busquen lo que es la pirámide, lo que es la zona del Tajín. Bueno, eso sería si ustedes deciden hacer una cultural. Pero supongamos que dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero hacer algo natural. Ok, si quieren algo natural, pueden ustedes escoger, por ejemplo, las playas de Cancún, las playas de, no sé, a mí me gusta un lugar, por ejemplo, un lugar que se llama, aquí cerquita de Veracruz, por ejemplo, ¿sí? San Jerónimo, visita San Jerónimo, y ahí hay unos delfines, por ejemplo. Tú puedes entrar ahí a jugar con los delfines. Aquí le puedo poner juega con los delfines, disfruta de camarones, empanadas, ve un volcancito. O sea, hay que hacer un cartel acerca de algo natural, de algún lugar que tú, aunque no lo hayas visto, pero puedes buscar ahí en el internet. O Acapulco, visita Acapulco, y qué cosa pueden encontrar en Acapulco. A ver, dibujen aquí una playa, unos cocos, qué sé yo. Este sería un lugar natural, ¿sí? Puede ser cultural o natural. Me vas a hacer entonces un cartelote grandote donde ustedes estén promocionando ese lugar que ustedes escogieron para poder visitarlo, ¿verdad? Bueno, y le van a tomar una foto y me lo van a mandar para que yo sepa que ustedes ya lo hicieron. Eso es lo que van a hacer. Entonces, hasta aquí terminamos, ¿verdad? Terminamos y vamos a proseguir en otra ocasión. Bueno, niños, pues hasta esto fue todo. Ahí les encargo las preguntas, el cartel, ¿verdad?, que van a hacer, y que la pasen bien. Hasta la próxima.